Una de las riquezas naturales que tiene nuestro país es la pesca. La pesca en determinado momento llegó a igualar las exportaciones de carne. Hoy las debe haber superado holgadamente porque la carne está con tantos problemas que no sé si alcanza a las exportaciones de pesca. Nos acompaña el doctor César Augusto Lerena, que es un ocupado y preocupado por el tema pesquero, la pesca industrial, entendámonos, y presentó un proyecto de ley junto con el senador Pino Solanas para tratar de proteger la pesca, que hoy es un recurso, un tesoro que manejan muy pocos, debido obviamente a leyes protectoras para que se concentre el recurso pesquero en muy pocas manos. Obviamente que con la anuencia y el beneplácito de los funcionarios del gobierno puestos en la pesca. Gracias, César, por acompañarnos. Gracias a vos. Te felicito por la iniciativa. Ojalá que haya consenso para poder poner coto a esta depredación, ¿no? Sí. Digo depredación puesta en cuatro manos cuando tendrían que ser muchos los que vivieran de ese recurso. Sí, sí, la actividad pesquera es una actividad que, dicho sea de paso, los argentinos conocen muy poco, ¿no? Pues está debajo del agua y no existe. Sí. No se ve. Vos referías recién a las carnes rojas y hace unos cuantos años que la industria pesquera exporta más en dólares que las carnes rojas. De hecho, la industria pesquera tiene los mejores mercados internacionales que no tiene la carne roja, ¿no? Y también ocupa mucho más mano de obra intensiva que los frigoríficos de carnes rojas. Por supuesto que esto tiene que ver también con una política ganadera bastante tan mala como la de la pesca, ¿no? Pero la pesca es un recurso que tiene algunas particularidades que la hacen bastante especial como actividad, porque no es solo una actividad económica, una actividad social, sino también es una herramienta de desarrollo regional, de población regional, de asentamiento de poblaciones en espacios, digamos, alejados o donde no se asientan otras actividades. De hecho, la pesca empezó a desarrollarse en Mar del Plata, pero luego se extendió por toda la Patagonia y ha sido el motor del crecimiento de más de un pueblo, ¿no? Bueno, Puerto Deseado, cuando empieza la pesca, tenía algo así como 4.000 habitantes. Y empezaron los primeros movimientos de tendencias de ir asentándose para la explotación pesquera. En muy poco tiempo pasó a 12 y 14.000 habitantes. Claro. Que empezaron a vivir del derrame de la pesca. Exactamente. Taxistas, hotelería, sí. Restaurante. Sí, y fijémonos que la actividad pesquera es una actividad muy nueva, porque lo que vos referís de Puerto Deseado, por ejemplo, coincide precisamente que ahora se cumplen 40 años de la primera empresa que se radica en Puerto Deseado, que fue la empresa Pescasur, y la primera empresa que se radica en Puerto Madryn, que fue Ventura. O sea, han transcurrido solamente 40 años de ese hecho, y todos esos pueblos han crecido gracias y con las dificultades que muchas veces generan los gobiernos de turno, donde la administración del recurso no es la adecuada, ¿no? Porque otra sería la cuestión. Es bastante notable, por ejemplo, que en este momento, en este último periodo, donde los subsecretarios de pesca han sido patagónicos, es precisamente el periodo de peor desarrollo de la actividad pesquera en la Patagonia. Bueno, se tuvieron que ir muchas empresas, ¿no? Efectivamente. Y por el mecanismo, no quiero dejar por alto una cuestión más que tiene la actividad pesquera, ¿no? Que es sustancial, que es la ocupación del Atlántico Sur. De hecho,
las Malvinas, los pobladores de Malvinas, un 75% de su economía tiene que ver con la actividad pesquera, es decir, con los recursos pesqueros argentinos que explotan a través de licencias pesqueras, ¿no? Pero bueno, continuando con esto que vos decías, la cuestión de la buena administración de un recurso, que es un recurso renovable, pero es un recurso agotable si no se lo administra adecuadamente, ha provocado cuestiones, por ejemplo, bastante particulares. Por ejemplo, que Mar del Plata tuviera una industria muy importante pesquera y que ese desarrollo no haya seguido en paralelo en esos puertos, en los puertos de Puerto Deseado, Ushuaia, Puerto Madryn, etcétera. Por ejemplo, el absurdo de que Tierra del Fuego, que exporta por un valor de 100 millones de dólares anuales, no tiene una sola planta procesadora de pescado, lo cual significa prácticamente la exportación de productos con muy bajo valor agregado. Consecuentemente no ocupa personal, más que el personal a bordo. Y por otro lado, es una materia prima, para tratar de compararlo y entendernos, es como si la Argentina, en vez de exportar carne, que dicho sea de paso ahora hay un periodo también de prohibición de la carne ya. Otro más. Y no ha podido cumplir ni siquiera la cuota Hilton, ¿no? Otro más. Lo cual es lamentable. Perdóname, se salvó en parte la pesca de Moreno, porque como está debajo del agua no la vio. Claro. Si no, andás a ver qué hubiera pasado. Bueno, ahí se están produciendo algunas cuestiones, ¿no? Digamos, más allá de la razón. O sea, la razón de esta ley que presenta el senador Pino Solanas, con el acompañamiento de otros 10 senadores, lo cual es muy auspicioso, ¿no? Para que el inicio de una ley tenga tantos senadores apoyando. Las razones fundamentales son porque la ley que está en vigencia, que es una ley del periodo del presidente Menem, con la Secretaría de Felipe Solá, la Secretaría de Agricultura y Pesca de Felipe Solá, es una ley que evidentemente, lejos de promover una correcta administración, lo que ha hecho es concentrar el recurso en muy pocas personas. Y en ese sentido, bajo el pretexto de una modernidad, de un sistema más moderno que el que imperaba en ese momento, se establecen lo que se llaman las cuotas individuales transferibles de captura. Es decir, basado en una serie de parámetros, algunos correctos y otros absolutamente incorrectos, por ejemplo, el análisis histórico de las capturas que determinadas empresas habían tenido en un periodo precisamente donde se había hecho una gran depredación del recurso pesquero, capturando muy por encima de lo permisible, que fue el periodo que justamente estuvo Felipe Solá al frente de esa secretaría, se otorgó estas cuotas transferibles, lo que ha llevado, además de lógicamente, quienes más habían pescado en los periodos anteriores, más se beneficiaron con la cantidad de cuotas. Es un problema casi del cuento de la buena pipa. Es muy poco probable que una empresa que no hubiese tenido antecedentes anteriores pudiese tener una importante cuota de captura, es decir, siempre iba a estar desbalanceada, y eso ha ocurrido en todo el mundo donde se ha aplicado este sistema. Eso por un lado. Lo que lleva ahora, por ejemplo, que una sola de las cámaras que concentra 4 empresas prácticamente tenga casi el 40%, 30 y pico por ciento de las cuotas de captura de merluza. Además había otra cosa, si no me equivoco, y era que el permitir la transferencia de cuotas de captura, claro, hizo que algunos jueces se enriquecieran, permitiendo que empresas quebradas pudieran transferir su cuota aparte de esos 4. Bueno, este tema de las cuotas, o sea, lo que antes se pescaba bajo un sistema conocido como la pesca olímpica. Es decir, el Estado decía salgan a pescar,
en un momento determinado decía, ya se pescó todo lo posible, paren. Era un sistema bastante desigual también. Las cuotas en sí mismo no es que estén mal, sino la condición de transferibles es lo que está mal. Correcto. Porque, primero, ha colocado en la situación de lo que se puede mostrar y comprobar que en lugar de ser una actividad de explotación del recurso, se ha transformado en un negocio inmobiliario, porque se transfieren las cuotas valen más que los buques en sí, con lo cual se produce un desorden, pero más allá de que esto sea un negocio inmobiliario que es inapropiado, porque se trata de un recurso del Estado, lo más grave todavía, si esto ya es grave, pero lo más grave aún, que el Estado tiene obligación con ese recurso de hacer esta tarea de poblar, de industrializar, de ocupar mano de obra, de ocupar los espacios marítimos, y entonces la herramienta fundamental que tiene es esa propiedad de la cuota del pescado que hace que un inversor cualquiera diga, me voy a radicar en la isla de los Estados, que es una isla que está vacía, que está frente a Malvinas. Entonces el Estado dice, estratégicamente es interesante, claro, le doy una cuota de captura. Ahora, si las cuotas de captura, en lugar de manejarlas el propietario, que es el Estado, las manejan los privados, entonces no hay ningún plan estratégico de erradicación, de generación de empleo, etcétera, etcétera. Y menos cuando está polarizado la pesca en 4 o 5 empresas, que no permite que otras empresas pudieran llegar a hacer inversiones, porque si la cuota es muy pequeña, ¿qué rentabilidad pueden tener para hacer reinversiones? Claro, hay que buscar un equilibrio y ese es el rol del Estado, administrar. Administrar supone, y esto es algo que está absolutamente perdido, la administración del recurso supone investigar. La investigación hoy está en manos de un instituto excelente, pero que conducido por la autoridad política de turno. Entonces tiene muy pocas probabilidades de que ese instituto cumpla el rol fundamental de establecer cuánto se puede pescar, con qué artes de pesca, etcétera. Bueno, la ley que vos presentás con Pino, eso lo regula. Absolutamente, la ley promueve, la ley promueve de esto que estamos hablando, los permisos o las cuotas de captura, en lugar de ser intransferibles en lugar de ser transferibles pasan a ser intransferibles. Una empresa entra en estado de concurso, no le interesa por las condiciones macroeconómicas del país, que dicho sea de paso, también es cierto, hay que decirlo, que es muy poco probable que una industria exportadora, cualquiera fuese, pueda subsistir con un 40% de inflación, con lo que significa el aumento de los costos internos, con un dólar subvaluado, etcétera, etcétera. Y esto es aplicable a cualquier actividad exportadora. No se puede producir de esta manera. Pero así todo, no nos queda otra que manejarnos en este panorama. La empresa sabrá si puede seguir o no. Pero si no sigue, es el Estado el que retoma el recurso, la cuota... Y no lo vende. Y no lo vende. Sí. Viene un señor inversor y quiere invertir en tal o cual espacio. Respecto al instituto, el instituto está previsto que sea autónomo y autárquico, de tal manera que la autoridad política de turno no incida en sus decisiones. Un instituto que tiene todas las condiciones para ser un instituto es de jerarquía, pero le falta justamente la independencia que tiene que tener el científico para evaluar el recurso y dar las condiciones. César, es mucha la diferencia que hay. Existe una ley de pesca. Sí. ¿Es mucha la diferencia que lleva este proyecto respecto del otro? Es sustancial. Digamos que la ley es una ley nueva la que se promueve. La ley diría que tiene... No se maquilla la anterior. No. Se hace una ley nueva. No, es una ley nueva que tiene ejes fundamentales. Un eje, como dije, es el de el modificar el concepto de transferible las cuotas. Eso es básico, es la herramienta fundamental del proyecto. Otra, como dijimos, este tema de la autonomía y autarquía del INDEP y otras herramientas que tiene que se les provee. Otra cuestión muy interesante es todo el tema que hace la sustentabilidad del recurso, porque en este punto
es otra de las cuestiones importantísimas en las que el Estado está siendo absolutamente deficitario. Volúmenes capturados y desembarcados que no se corresponden con la realidad. Esto también entra con el sistema de cuotas. Si yo tengo 100 y resulta que pesco y siempre tengo gasto 80 de los 100, algo está pasando, ¿no? Después hay descartes a bordo por especies que se aduce como no comerciales, y es probable que en el mercado internacional sean no comerciables, pero se están tirando 70, 80, 90, 100.000 toneladas año de proteína, de la mejor proteína, al mar, y esa entonces es una herramienta que nosotros estamos planteando en la ley, que a la hora de subsidiar hay que traer esa mercadería a tierra, asignarle un valor referencial y hacer un montón de productos elaborados de primera calidad con esa mercadería. Además, ¿cuántos colegios y... Absolutamente. Absolutamente. Entonces no se puede, es una vergüenza que se siga tirando, es mucho. Hospitales, comedores, colegios. ¿Cuánta gente podría estar viviendo mejor con el producto de la pesca que se tira? Claro, exactamente. O sea, eso no se puede tolerar más. Además hay una serie de subproductos, y esto vale la pena decirlo, porque la tecnología que tiene la industria pesquera es de punta, y así todo, en muchas ocasiones esta tecnología se ha dejado usar porque la mano de obra termina rindiendo más que la propia tecnología, con lo cual es una actividad de ocupación de mano de obra intensiva. Pero voy a dar un dato concreto. En las exportaciones del año pasado, productos elaborados más o menos a un valor, se exporta de $4.000 la tonelada. Esa mercadería sin elaboración, pescados enteros o lo que se llama HIG, o sea, sin cabeza y sin cola, está en el orden de los $1.700 la tonelada. La diferencia es muy grande. O sea, no se puede seguir tolerando eso, porque otra de las condiciones que tiene esta actividad, y que esta actividad en su momento, hace 20 o 30 años atrás, siempre tuvo la preocupación de que no se la clasificara solamente como una actividad productiva, extractiva, sino que fuera una actividad industrial, y lo es, pero lo es en tanto y en cuanto agrega valor, y puede multiplicar los ingresos en la Argentina en materia de elaboración. César, vos probablemente te lo recuerdes. Hubo una época donde se hizo mucha publicidad de venta de una conserva. Y no me acuerdo si se llamaba El Capitán o algo por el estilo. ¿Y qué era? El pescado que iba de acá a España o Francia, ahí se lo elaboraba y volvía aquí como gran producto de valor agregado. Nosotros podíamos hacer exactamente lo mismo, pero no se hacía. Bueno, acá evidentemente, en este, digamos, desorden, no quiero calificarlo demasiado en forma peyorativa, pero en este desorden general, es bastante sencillo. Si hay una autoridad de aplicación con un consejo integrado por las personas que tienen que ver con la actividad, ya sea las provincias del litoral marítimo, etcétera, se establece una estrategia y hay una autoridad de aplicación que la aplica, es probable que tengamos un sector más ordenado, más creativo a la hora inclusive de hacer la penetración de sus productos en el mundo, etcétera, etcétera. En tanto y en cuanto este poder está absolutamente diluido en un montón de personas que transfieren sus permisos, inclusive que alquilan, porque la transferencia puede ser transitoria, por lo tanto este mecanismo así no funciona, no hay un orden básico, ¿no? Y además se debe ganar más alquilando el permiso que explotándolo, porque explotar significa barco, tripulación, sí, claro, combustible. Bueno, esos son los problemas que posiblemente esta ley rescata y hay muchos sectores que están empezando a entenderlo, porque el solo buque capturando
sin ese pie en tierra que está procesando y que tiene la empresa radicada en un territorio, hace que cuando la ecuación al buque no le funciona, cierra, vende su cuota, lo que fuese y se va. Y eso significa desocupación. Pero hay otros aspectos peor atrás de eso. Que, por ejemplo, en la provincia de Chubut, una empresa señera en su momento, como fue Alpesca, en situación de ser expropiada, ha sido expropiada por el Estado provincial, en situación de concurso para quiebra, otra empresa también quebrada, 3 buques comprados por un tercero, que se le ocurra llevar esa cuota de captura fuera de la provincia significa para esa provincia, hoy por hoy, entre 14 y 15 millones de dólares por año que perdió. Y no es un número que parece, será importante, no. Cerraron empresas como Vieira, como Arengus, claro, por eso, sí. Empresas de primerísimo nivel, con unas instalaciones frigoríficas, claro. Pero de excelencia. Sí, pero son cartón pintado, Richard. La realidad es que si no se elabora un proyecto, que es sustentable, y sustentable también tiene que ver con todas estas cosas, o sea, con la seguridad de que lo que se captura se corresponde con lo que está autorizado a capturar, etcétera. Si no se hace un proyecto donde haya una integración regional, hoy si vamos al caso, el 50% de los productos se desembarcan en Mar del Plata y el otro 50% se desembarcan en 4 provincias. Entonces, este es un equilibrio que hay que retomar, porque si no estamos desarrollando un sector y de pronto hay otro que pierde sustento, ¿no? Que es lo que está pasando con estas empresas. En la empresa solamente Alpesca creo que andaban en el orden de los 1000 empleados que quedaban sin trabajo. Entonces, estas cuestiones son sustanciales. Después hay un eje que la Argentina... si me permitís, César, sí. 1000 personas sin trabajo en Buenos Aires es una cosa, en la Patagonia claro. Es muy distinto. Es gravísimo. Por eso entiendo que este proyecto va a beneficiar sustancialmente a quienes verdaderamente tienen necesidad de estas empresas, de que funcionen. Acá hay que darle las herramientas necesarias para que funcionen de la mejor manera posible, en una forma equilibrada, que tengan los empresarios su utilidad, que dentro de la situación de vaivén periódica que sufre la Argentina tenga las mejores condiciones posibles. También hay una herramienta más que prevé esta ley, que la consideramos fundamental, que es modificar la cuestión del consumo interno de pescado en la Argentina, que es de las más bajas del mundo. Entonces, en su momento, uno de los productores principales. Estamos más bajos que los países más pobres y más bajos que los países más ricos. Así que acá cuando muchas veces se refiere, bueno, no se consume pescado por el costo, etcétera, etcétera, la realidad que hoy es mucho más negocio vender al mercado interno que exportar. Porque como dije, hoy un filé de merluza colocado en un supermercado está a lo que sería, voy a hablar en toneladas, $4.500 la tonelada. Y ese mismo filé exportado vale $3.000 la tonelada, con lo cual hoy es negocio. Hoy es negocio el mercado interno, claro, cosa que antes no era. Pero además es una cuestión de salud. El pescado es una proteína excepcional, solamente comparable con la leche materna, así es, un aminoácido esencial, y tiene grasas insaturadas que todos nosotros, que vivimos en ambientes contaminados, con gente que fuma, etcétera, etcétera, sería muy bueno consumir, porque son grasas insaturadas que nos limpian todas las arterias, etcétera. César, yo espero que haya sensatez entre senadores y diputados para que este proyecto de ley siga adelante, porque no es en beneficio de una empresa, de un grupo, es en beneficio del país. Bueno, yo creo que si hay una cosa que le da sustento también al proyecto, es la iniciativa que ha tenido el senador Solanas, que es un hombre reconocido en materia de cuidado de los recursos naturales y que entiende esta problemática, ¿no? César, gracias por venir. Gracias a vos, ojalá esto se pueda llevar adelante. Como digo, no el mayor beneficiado va a ser el país. ¿Quién es el país? La gente. Porque el país es una entelequia. Así es. Sí, así. Gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y nos vamos hasta la semana que viene.